Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les invitamos una vez más a escuchar este programa que nos acerca Rafael Winter. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Buenas tardes a ustedes, amigos de Radio Sefarad. Y agradezco una vez más la posibilidad que me dan a través del semanario Identidad y ustedes, por supuesto, Radio Sefarad. Les agradezco mucho de tener la posibilidad de comunicarme con ustedes y con los radioescuchas. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, gracias Rafael una vez más por compartir sus conocimientos con los oyentes de Radio Sefarad y en esta ocasión para analizar la situación en Irán, esas protestas masivas en las calles del país y esos asesinatos por parte del régimen de los ayatolás en las últimas semanas de enero de este año. Muy bien, ese es efectivamente el tema, queridos amigos. Solamente antes de entrar en materia, mencionar brevemente dos cosas importantes. Una ocurrida ayer, como ustedes saben, donde finalmente fue recuperado el último rehén nuestro secuestrado, fue recuperado el día de ayer. Y por supuesto, si bien no puede ser motivo de celebración, pero sí es motivo de alivio, de un gran alivio, y creo que, finalmente se logró un objetivo muy, muy, muy importante, que era el de recuperar a todos los rehenes, ya sea los vivos como los que lamentablemente no estaban vivos. Y también recordar, que justo a la fecha de hoy, 27 de enero, como ustedes saben, es el Día Internacional de Recordación de las Víctimas de la Shoah. Solamente lo quería mencionar, no quiero dejarlo pasar. Un día que fue fijado por resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, y que en buena parte de los países del mundo se recuerda esta fecha, obviamente acá en Uruguay también, de hace años, desde un principio. En el Parlamento Nacional se recuerda en el día de hoy, hay una sesión especial en el Parlamento Nacional y también una cadena de radio y televisión donde un representante del gobierno, en este caso el canciller, va a hacer mención a esta fecha tan significativa. No quería dejarlo pasar y lo quería simplemente mencionar con toda la importancia que tiene. Irán, como siempre decimos, para mejor comprender el presente hay que ir al pasado, por lo menos al pasado relativamente cercano o un poco más. Por supuesto que lo que está pasando en Irán hoy es un desastre, es muy triste, es una masacre en la cual llamativamente o no tan llamativamente buena parte del mundo hace silencio, lamentablemente. Pero tenemos que ir más atrás. Y remontarnos, al siglo pasado, más o menos hacia 1955. Ahí comienza a gobernar, quizás un par de años antes, el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que va a gobernar cerca de unos 22, 23 años y con una intención modernizadora. Un gobierno bastante cercano a una línea occidentalizante, proponiendo e impulsando reformas agrarias, reformas en la educación, darle mayor participación e incluyendo derecho de voto para las mujeres, cosas que debería ser obviamente positivas. Pero lamentablemente, junto con eso, el Shah de Irán propició un régimen
autoritario. Y junto a eso, si bien su intención de reformas era positiva, chocó con un sector importante de la población que no estaba dispuesto a aceptar esas reformas occidentales, porque precisamente las consideraba occidentales, alejadas de las tradiciones y costumbres de lo que sería, digamos, el pueblo de Irán. Y lo que en un principio fue una buena intención del Shah terminó mal por su régimen autoritario y porque buena parte de la población no estaba preparada para ese tipo de reformas. Entonces es que, digamos, comienza a gestarse una rebelión cuyo personaje central fue el Ayatollah Khomeini. Ya, digamos, en los años 60 comienza a impulsar un conato de rebelión. Por eso mismo es exiliado a París, Francia, pero cuando ya, incluso sin él, pero obviamente con la manipulación de él desde el exterior, ahí por el año 78, la rebelión se está gestando, al Shah no le queda otra que renunciar, abdicar e irse del país. Y ahí viene, entre enero y febrero del 79, el Ayatollah Khomeini. Y yo creo que con la llegada de Khomeini se produce uno de los acontecimientos más importantes, tristemente importantes, pero importantes al fin, en el Medio Oriente, que va de alguna forma a determinar el desarrollo del Medio Oriente hasta nuestros días, El Ayatollah Khomeini, que va a regir los destinos del país de Irán solamente 10 años, va a contar con un gran apoyo popular. Y por supuesto, todo esto va a repercutir también en la situación de la comunidad judía, que es un tema en sí mismo, pero muy relacionado con lo que estamos hablando, la comunidad judía en Irán y las relaciones con Israel. En la época del Shah, las relaciones con la comunidad judía, que se acercaba casi a las 70.000 personas, eran buenas. Y las relaciones con Israel, si bien no eran oficiales, eran extraoficiales, pero también eran buenas, de acuerdo a lo que era el régimen pro-occidental y pro-Estados Unidos del Shah. Con Khomeini eso va a cambiar, se va a deteriorar rápidamente. Y ya sea con la comunidad judía en Irán, como con el Estado de Israel, las relaciones se deterioran. Obviamente, violentamente anti-israelí y antisionista. De todas formas, aunque no era fácil la aliyá, en los años de Khomeini, miles y miles de judíos se van del país y se van a seguir yendo en los años posteriores, con dificultades, por supuesto, con mucha dificultad. Pero al día de hoy, de una forma u otra, las consecuencias del régimen de Khomeini para la comunidad judía se siguen viviendo. Vamos a llegar a eso un poco más adelante y se calcula que entre 10 o 15.000 judíos todavía quedan en Irán. Khomeini gobernó solamente 10 años, ya era muy anciano cuando tomó el poder, y el siguiente líder supremo pasó a ser Ali Khamenei, que es el que está hasta el día de hoy. O sea, más de 30, digamos, asumen el 89, y casi 35 años está en el poder.
obviamente la voz dominante en el país. Y por supuesto, por un lado, el régimen teocrático de Irán se fue acentuando más y más y más, y al mismo tiempo las actitudes antisionistas, anti-Israel y permitiendo apenas, cada vez con más dificultad, la alianza de los judíos desde Irán a Israel. En el interín hubo gobernantes tristemente célebres como Ahmadinejad, que gobernó del 2005 al 2013, negador de la Shoah, que incluso convocó una conferencia de negacionistas de la Shoah en Irán, violentamente anti-israelí y antisionista. Régimen teocrático, obviamente el objetivo de una forma u otra de los gobernantes de Irán, ya a partir de Khomeini, que recordemos que eran chiitas, el objetivo era de una forma u otra la Sharia, la ley religiosa islámica. Y así fue pasando el tiempo, hasta llegar, digamos, a los últimos años, en los cuales ya a partir del año 2019 empiezan a haber conatos de rebelión en Irán. Mujeres que estaban desconformes con que las obliguen a usar la yihad, y rebelión de jóvenes, situación económica que se deterioraba, y eso fue entre los años 2019 y 2020, quizás por primera vez en Irán desde los años de Khomeini. Esa rebelión fue violentamente aplastada. En el interín, por supuesto, como sabemos, Irán ya había comenzado con su programa nuclear, que era una de las cosas, y sigue siendo, que más le preocupaba a Israel. La actitud y la postura antisionista, anti-israelí, cada vez más violenta del régimen de Irán, y llegamos prácticamente a nuestro tiempo, cuando obviamente Irán, patrocinador del terrorismo, de Hezbollah particularmente, pero también de otros grupos terroristas contra Israel, cuando Irán tenía avanzado su programa nuclear, y ahí es que, como todos recordamos, Israel tuvo que abrir otro frente, la guerra de junio del año pasado, de los 12 días, donde Israel consiguió una victoria importante, más allá de que los líderes, incluyendo a Khamenei, de Irán lo reconozcan o no. Fue una victoria terminante de Israel sobre Irán, pero por supuesto esto no terminó. Y llegamos a la situación de hoy, que empezó, digamos, hace más o menos un mes atrás. No es que empezó, sino que se recrudeció como nunca antes. Está claro que el descontento de la población de Irán, como ya lo mencionamos, venía de antes. Pero se llegó a un punto donde la situación económica se deterioró cada vez más. Obviamente el factor económico juega siempre su peso, podrá ser más decisivo, menos decisivo, pero juega su peso. La situación económica se deterioró, el valor de la moneda iraní, digamos, se deterioró profundamente. A eso se agrega el descontento con el régimen teocrático, la discriminación hacia las mujeres en Irán particularmente, y estallaron, digamos, las revueltas, la rebelión. Es prácticamente es más que una rebelión, es una revolución que viene ocurriendo hace casi un mes. Obviamente, ante la vista y ante la parsimonia del mundo, Irán masacró y sigue masacrando a sus opositores. Creo que nunca se va a saber la cantidad, digamos, de muertos en las protestas. El número
oficial es de 3.000, extraoficial es de 30.000. Estoy absolutamente seguro que es mucho más de 3.000, mucho más. Informaciones de Amnesty Internacional y de las ONG, y obviamente la situación es un desastre. Me llama poderosamente la atención que el presidente norteamericano ha amenazado, lo que me parece bien, con intervenir en Irán para, digamos, que cesen que cese la masacre. Pero a pesar de que amenaza permanentemente, incluso enviando, digamos, barcos portaaviones como el Lincoln, que ya está en el Índico, desde que comenzó a amenazar a Irán con intervenir hasta hoy, cada día muere más y más y más gente. Por supuesto que lo que ocurre en Irán, las causas de lo que pasan en Irán, no depende del presidente norteamericano. Pero el presidente norteamericano, que parecería ser el único que puede hacer algo, sigue amenazando, pero al mismo tiempo continúan las masacres. ¿Cuánto tiempo se va a poder continuar de esta manera? Y esa es la situación, digamos, al día de hoy, donde evidentemente hay una revolución de hace un mes que no se sabe cuál podrá ser el final. Ojalá que termine con el régimen teocrático de Irán, pero el régimen está masacrando a sangre y fuego. Como sabemos, durante un par de semanas apagó el internet, la electricidad, y bueno, literalmente en la oscuridad de la noche masacraron no sé cuántos miles de pacíficos manifestantes iraníes, hombres y mujeres. Esa es la situación al día de hoy. Sí. Esa es la situación al día de hoy, reiterando, con un mundo en buena medida bastante parsimonioso, mirando para un costado, en algunos casos criticando, pero sin hacer prácticamente nada, ante la población iraní que se está desangrando. La comunidad judía queda más o menos unos 10 o 15.000, y obviamente vive una situación difícil. Hasta tanto sabemos, no hay en esta represión del régimen una represión antisemita, pero lo que sí sabemos desde hace mucho tiempo es que la comunidad judía en Irán tiene que mantenerse bastante callada. Aparentemente pueden vivir los 10 o 15.000 que quedan de acuerdo a sus tradiciones, costumbres. Hay alguna que otra escuela judía, alguna que otra sinagoga, restaurante kasher, pero están vigilados por autoridades iraníes. No pueden de ninguna manera manifestar, obviamente, un apoyo a Israel y al sionismo. Se cuida mucho en eso la comunidad judía, sus líderes, sus rabinos, e incluso para quedar bien con el régimen, critican muchas veces al sionismo y al Estado de Israel, y se identifican lamentablemente con el régimen, no por convicción, sino seguramente por un asunto de supervivencia. Es una situación difícil, y cuando los que quieren irse, que seguramente son muchos, pero es muy difícil irse. Si uno va, tiene que dejar a la familia, no puede, digamos, obviamente directamente irse a Israel. En el caso que se fuera, traería muchas dificultades a la familia que queda y al resto de la comunidad. Así que para la comunidad judía también es una situación bastante problemática. Bueno, una situación complicada, Rafael, gracias, se nos acaba el tiempo. Que, digamos, la situación cambie para mejor, por sobre todo para el sufrido pueblo iraní,
Y hoy en día ese es uno de los focos que más preocupan el mundo. Obviamente el tema de Gaza, el tema de Irán, el tema de Venezuela. Irán es uno de los focos principales y ojalá Dios quiera que la situación mejore y que acabe con el terrible régimen teocrático de los ayatolás. Bien, pues así lo esperamos. Gracias, Rafael Winter, profesor, por estar una vez más con los oyentes de Radio Sefarad, en esta ocasión hablando de ese régimen teocrático de los ayatolás y de la situación actual que se está viviendo en Irán con esas masacres al pueblo, a los manifestantes en los últimos días y en las últimas semanas de este mes de enero de 2026 que recién hemos comenzado apenas hace 27 días, como decías al principio, en este día de recuerdo a las víctimas, en memoria de todas las víctimas de la Shoah, del Holocausto, en todas sus vertientes. Gracias a todos los oyentes y gracias por escucharnos aquí en Identidad desde Uruguay. Gracias, Rufo. Muchas gracias, queridos amigos de Radio Sefarad. Muchísimas gracias por brindarme nuevamente la oportunidad y a través de ustedes contactarme con vuestros queridos oyentes. Muchas gracias y un fuerte abrazo.